Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Esto dijo Daniel cuando el Señor le reveló el sueño de Nabucodonosor sobre lo que ha de acontecer en los postreros días. ¿Cómo Dios mide el tiempo? Daniel 2:21 dice que Dios muda los tiempos y las edades, porque Él es soberano y determina las coordenadas temporales. Su medida no es humana, sino eterna. No obstante, para los seres humanos Dios ha establecido tiempos específicos, dispensaciones y calendarios, dentro de los cuales está el calendario profético del tiempo del fin. Es imprescindible que la iglesia comprenda los tiempos de Dios según lo que está escrito en su palabra. El Señor cuenta los años y los días desde su soberanía. Un día son 1000 años, 1000 años un día. Una semana son 7 días y también son 7 años. Una semana se extiende casi 2000 años. Un día se ha extendido casi 2000 años. Hay 2 ejemplos en las Escrituras en los que el Señor no contó años específicos, lo cual indica que fue como si para Él no hubieran existido. El primer ejemplo lo encontramos en el libro de los Jueces. Ciertamente el Señor no contó 93 años dentro de su cronología. En Primera de Reyes 6:1 dice: en el año 480 después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el 4º año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. El Señor dice aquí que hay 480 años entre la salida de Israel de Egipto y el año en que Salomón inició la edificación del templo. No obstante, en la cronología que hace Pablo en Hechos 13, 17 al 21, la suma es de 573 años, agregando los 40 años del reino de David y los 3 primeros años del reino de Salomón. La diferencia entre los 480 años de Primera de Reyes 6:1 y los 573 años de la cronología de Hechos son 93 años. ¿Cómo se explica esto si la Biblia no se contradice? La respuesta la encontramos en la manera como Dios cuenta el tiempo según su relación con su pueblo. Los años de opresión de Israel bajo los enemigos durante el periodo de los jueces son 8 años bajo el yugo del rey de Mesopotamia, 18 años bajo el dominio del rey de Moab, 20 años bajo la opresión del rey de Canaán, 7 años bajo el yugo de los madianitas y 40 años bajo la opresión de los filisteos. Esta suma da 93 años, los cuales no se cuentan en la cronología que encontramos en Primera de Reyes 6:1, porque el Señor abandonó a Israel a sus enemigos durante 5 periodos en diferentes tiempos. Dios vendió a Israel en manos de sus opresores a causa de la idolatría, de la apostasía, lo cual corresponde al juicio del desamparo, durante el cual el Señor no consideró a Israel como su pueblo, por cuanto le quitó su protección en cumplimiento de lo que está escrito en la ley. En Deuteronomio 31, 16 al 17 dice: y Jehová dijo a Moisés: he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va, para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias. El segundo ejemplo de cómo el Señor no cuenta años específicos lo hallamos cuando Él no contó 3 generaciones en la genealogía de Cristo, correspondientes a los reyes Ocosías, Joás y Amasías. En Mateo 1:17 leemos:
de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14 y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Sin embargo, si vemos la historia de Israel entre David y la deportación a Babilonia, no hay 14 generaciones sino 17, si contamos a cada rey, como aparece en Mateo 1, versículos 6 al 11. En Mateo 1:8 dice que Joram engendró a Uzías, pero el hijo de Joram fue Ocosías, el cual tuvo a Joás y a Amasías, quien fue el padre de Uzías. Por lo tanto, cuando el Señor dice que Joram engendró a Uzías, no está contando las 3 generaciones de la descendencia real correspondientes a Ocosías, Joás y a Amasías. ¿Qué ocurrió con las 3 generaciones representadas en estos 3 reyes? Hay 2 razones poderosas que explican por qué el Señor no las contó, lo cual indica que es como si nunca hubieran existido y como si el tiempo, los años allí contemplados nunca hubiesen transcurrido. Dios no contó las 3 generaciones porque estaban bajo el juicio contra Jezabel, pues Joram se casó con Atalía, hija de Acab y Jezabel. El Señor no cuenta el tiempo cuando el pueblo está bajo su juicio, como ocurrió con los 93 años en la época de los jueces. Dios no contó las 3 generaciones porque cumplió la ley, la cual afirma que Él visita la maldad de los padres hasta la 3ª y 4ª generación, debido a la adoración a dioses ajenos. Este juicio se aplicó sobre la descendencia real, pues los 3 reyes de Judá después de Joram no son contados en la genealogía del Señor Jesucristo, que aparece en el capítulo 1 de Mateo, centrada en la línea real, la cual el Espíritu Santo reveló que se divide en 3 bloques de 14 generaciones. 14 desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta la deportación a Babilonia y 14 desde Jeconías hasta Cristo. En el segundo grupo tampoco se incluyen 3 reyes más. El primero es Joacás, hijo de Josías, quien reinó solo 3 meses. Fue destronado, llevado a Egipto y allí murió. El segundo es Joacim, quien fue puesto por Faraón Necao. Estos 2 reyes no se incluyen en la genealogía del Señor Jesucristo porque el Señor puso un límite hasta Josías, pues el juicio ya estaba decidido, el cual se inició en el reinado de Joacás y siguió en el reinado de Joacim. El tercer rey es Sedequías, que no es incluido en la genealogía de Cristo, pues no está en la línea de sucesión al ser tío de Jeconías. La explicación de la ausencia de estos 3 reyes en la genealogía de Cristo es que cayeron dentro del juicio de la ley, igual que con los reyes asociados a Jezabel. En la lista de Mateo capítulo 1 no es contado Jeconías en el segundo grupo, sino que se hace énfasis en la deportación de Judá hacia Babilonia. Con esto el Señor señala el cumplimiento del juicio, pues después debía venir el rey que seguiría, el Mesías, el ungido, el rey de Israel, el Señor Jesucristo. Las generaciones divididas en grupos de 14 fue el calendario que el Señor le dio a Israel para que supiera con certeza cuándo se cumpliría la promesa de la primera venida de Cristo, la simiente prometida a Abraham, el hijo de David, el Mesías, la entrada del primogénito en el mundo. Este calendario lo entendió Simeón, pero Israel no lo comprendió y por eso no recibió al Señor. Además de contar el tiempo de manera diferente, el Señor lo detiene para luego extenderlo de una manera que para el hombre es imposible. Es el poderoso Yasaf. ¿Qué es el Yasaf? El Yasaf se relaciona con la profecía, con la palabra que el Señor da
pero no se cumple inmediatamente, pues Él añade un tiempo más, lo incrementa, lo alarga y vuelve a hacer lo que había dicho cuando se da la finalización del Yasaf. Hay varios casos en la Biblia en que el Señor dio la palabra a su profeta para que se cumpliera, pero la dilató, la pospuso un tiempo en su soberanía, omnipotencia, misericordia y amor. Esta dilación del cumplimiento de lo que le dijo al profeta ya lo tenía el Señor planeado en su omnisciencia y en su presciencia desde antes. El Yasaf es el tiempo de la paciencia de Dios y lo utiliza antes de derramar su juicio. En este contexto, el Señor establece el Yasaf a fin de tratar con su pueblo para que acontezca la consumación de la maldad y así pueda ejecutar su juicio, debido a que en su presencia sabe que el pueblo no se va a arrepentir. Pero el Yasaf también es el tiempo de maravillas, pues en su transcurrir el Señor hace obra poderosa de conversión en los que no están preguntando por Él, pero cuyos corazones conoce de antemano y sabe que se van a arrepentir. En este tiempo el Espíritu Santo trabaja. El Yasaf se relaciona con la manera como el Señor muda los tiempos, los cambia y los nombra según su perfecto kairos, que no es el tiempo lineal humano. En 2 de Pedro 3:9 se plantea el principio que Dios usa al final de los tiempos sobre su paciencia y misericordia para aplicar el Yasaf. 2 de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Durante el Yasaf los perdidos se endurecen más, pero los que van a ser salvos llegan quebrantados a los pies del Rey. El Señor aplicó el Yasaf con el pueblo de Israel y de Judá antes de derramar sobre ellos el juicio del desamparo. Durante muchos años los llamó al arrepentimiento a través de sus profetas, como dice Jeremías 25, versículos 4 al 5. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Israel y Judá no quisieron arrepentirse y por ello el Señor los abandonó a sus enemigos. Pero antes Él extendió el tiempo con el Yasaf. Lo hizo cuando le envió mensaje a Israel con Nínive. Jonás profetizó aproximadamente en el año 790 a.C. sobre Nínive con una palabra de juicio sin mensaje de esperanza. No hubo llamado explícito al arrepentimiento como condición para suprimir el juicio. Jonás dio una profecía de parte de Dios que debía cumplirse inmediatamente, es decir, pasados los 40 días. Pero no se cumplió, sino que la profecía quedó suspendida en el tiempo. El Señor instauró un Yasaf para Nínive de 178 años. Al cumplirse estos años y finalizado el Yasaf, Dios activó nuevamente la profecía de juicio de destrucción. La volvió a enunciar a través de Nahum y la cumplió. En el caso de la profecía de Jonás, la razón del Yasaf es el llamado al arrepentimiento para Israel, mediante el ejemplo del arrepentimiento de sus enemigos, los ninivitas, cuya crueldad era muy conocida. El mensaje del rey para Israel fue: si los ninivitas se arrepintieron, no siendo mi pueblo, cuánto más tú, Israel, debes arrepentirte. Si yo tuve misericordia de ellos, cuánto más la tendré contigo, Israel, que te llamé como mi pueblo. Fueron aproximadamente 68 años de Yasaf para Israel, desde el año 790 a.C., cuando Jonás dio la profecía para Nínive.
Terminados estos años, cayó Samaria en el año 722 antes de Cristo. Con el evento del arrepentimiento de Nínive y el perdón de Dios sobre esta generación, el Señor estaba dándole un mensaje a Israel para que el juicio de la cautividad no cayera sobre él. Pero no se arrepintió, lo cual sabía el Señor en su omnisciencia. Los eventos de la caída de Samaria y la destrucción de Nínive, en cumplimiento de las profecías de Jonás y Nahum, fueron señales para Judá, con las cuales el Señor lo invitó al arrepentimiento. Después de este juicio hubo un Yazaf para Judá de 26 años, pero no se quiso arrepentir y ocurrió su caída. Después del regreso de los judíos a su tierra, cumplidos los 70 años de cautividad profetizados por Jeremías, volvieron a caer en apostasía. Transcurrieron 400 años en que Dios no envió profetas hasta el cumplimiento del tiempo en que el Señor Jesucristo fue introducido en esta tierra. Llegó la semana 69 profetizada por Daniel, en la que se le quitaría la vida al Mesías. El Señor Jesús cumplió su ministerio predicando, enseñando y llamando al arrepentimiento a Israel, pues era la última oportunidad antes de ejecutar el juicio del desamparo, en el que lo dejaría de llamar su pueblo, pues tomaría otro, que es la iglesia. Jesús padeció, murió y resucitó, consumando su obra redentora. El día de su resurrección, en la fiesta de las primicias de la cebada, comenzó la cuenta regresiva de 50 días para la ejecución del juicio del desamparo sobre Israel. Hacía tiempo que este pueblo contaba regresivamente estos días, desde la fiesta de las primicias de la cebada hasta la fiesta de las primicias del trigo, el Pentecostés, o la fiesta de las semanas, el Shavuot. Mientras Israel contaba regresivamente los días para celebrar su fiesta, asumiendo que se había librado de Jesús, al que llamó falso profeta, falso Mesías, blasfemo y falso maestro, Dios estaba haciendo su cuenta regresiva para cumplir su palabra escrita en la ley sobre el juicio del desamparo, esconder de Israel su rostro. Llegó el día de Pentecostés, terminó la cuenta regresiva de 50 días y en el aposento alto aconteció el evento poderoso de la venida del Espíritu Santo, que llenó a los casi 120 discípulos que estaban allí esperando la promesa del Padre. Allí nació la iglesia santa, sin mancha, sin arruga. Dios tomó otro pueblo y a Israel dejó de llamarlo mi pueblo. No obstante, este juicio para Israel es temporal, pues tiene término, por cuanto el rey dijo que cuando se cumpliera la plenitud de los gentiles, Israel será salvo. Esto acontecerá durante el juicio de la tribulación, cuando los judíos tendrán oportunidad de arrepentirse, recibir al Mesías, a Cristo, y ser llamados hijos de Dios. Cuando nació la iglesia en Pentecostés, se detuvo la semana 69 de la profecía de Daniel. Dios, el Dios que muda los tiempos, volvió a aplicar su medida temporal de maravillas. Pues no solo detuvo la semana 69, sino que aplicó el Yazaf, extendiendo esta semana casi 2000 años. En este Yazaf, entre las semanas 69 y las 70, el Señor ha estado haciendo la obra maravillosa de salvar a los gentiles. Todavía estamos en la semana 69, pues para el rey no ha transcurrido el tiempo, ya que su palabra se cumple. Después de la semana 69 sigue la semana 70, dijo el rey, y así acontece. Una semana son 7 años. Las 69 semanas son 483 años que transcurrieron hasta la venida del Mesías para consumar su obra redentora. ¿Dónde están los años que han transcurrido desde ese cumplimiento de los 483 años desde la orden de restaurar Jerusalén?
Estos años yacen bajo el tiempo soberano del Rey, en el que una semana son 2000 años. La semana 69 es una semana de 7 años. ¿Quién lo dice? El Rey. Después sigue la semana 70, que son 7 años. ¿Quién lo dice? El Dios Todopoderoso, que muda los tiempos y las edades. El Señor instauró un Yasaf para la iglesia del tiempo del fin. Él comparó a la iglesia con Israel en cuanto a la advertencia de no caer en incredulidad, en desobediencia y en apostasía, porque si lo hacía, también sufriría el juicio del desamparo, como Dios lo ejecutó sobre Israel. El Señor dijo en Romanos 11:22, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. El Señor le dijo aquí a la iglesia, mira la bondad y la severidad. La bondad para los que permanecen en Él y en su palabra, pero la severidad para los que caen, que es el juicio del desamparo, ser cortado de la iglesia, del pueblo de Dios, del buen olivo. Pero la iglesia en toda la tierra se llenó del veneno de la doctrina calvinista y en su soberbia dijo, yo nunca seré cortada, yo siempre seré salva. ¿Acaso no advirtió sobre esto el Señor cuando dijo, no te ensoberbezcas sino teme? Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Iglesia, tú que duermes, lee bien lo que dice, serás cortado. Lee bien lo que dice, no te perdonará. Arranca el veneno del calvinismo de tu corazón, iglesia dormida, porque no te has dado cuenta de que el Señor ya cortó a la iglesia apóstata, ya ejecutó el juicio del desamparo sobre ella, no la perdonó. Cumpliendo su palabra, el Rey nunca falta a su palabra. Él cortó a la iglesia apóstata, le quitó el candelero de su lugar, la echó fuera, la vomitó de la boca, el hacha cayó sobre ella. Y el Señor ejecutó este juicio de la misma manera como lo hizo con Israel, con una cuenta regresiva de 50 días, desde el 9 de diciembre del año 2020 hasta el 28 de enero del año 2021. Y lo hizo en este mes de enero, porque es el mes que usan los malditos apóstatas, anatemas, para celebrar la fiesta de las primicias, corrompiendo la palabra de Dios. Iglesia dormida, si todavía celebras este evento anatema, arrepiéntete para que vengan tiempos de refrigerio. Después del 28 de enero del 2021, el Señor aplicó el poderoso Yasaf. Si lo hizo con Israel y Judá, pueblos suyos, ¿cómo no lo haría con la iglesia, que es el pueblo elegido, a fin de darles entrada a los gentiles y participación en los pactos y las promesas? Hay una relación entre el Yasaf, la iglesia, y la señal de la higuera, que es Israel. El Señor dijo en Mateo 24, versículos 34 al 35, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El Señor le ha dado a la iglesia la señal de la higuera, que es el reverdecer de Israel como nación, lo cual aconteció el 14 de mayo de 1948. El Señor también estableció la generación como medida de tiempo para que la iglesia estuviera percibida sobre su partida a la Nueva Jerusalén en el arrebatamiento, pues en las Escrituras plasmó un calendario profético. En el Salmo 90:10 que el Señor le dio a Moisés, se confirma que la generación es de 70 años, pero por fuerza 80 años. El tema de este salmo es el tiempo, lo efímero que es el hombre por causa del pecado, opuesto a la eternidad de Dios. Moisés habla del pueblo de Israel en este Salmo 90 y del juicio de la tribulación, el tiempo de la angustia de Jacob. El Yasaf es el método de Dios que explica la profecía del Señor Jesucristo, según la cual la generación no pasará, porque el Señor dijo que no pasaría.
El Yasaf, después del 28 de enero de 2021, detuvo el conteo del tiempo de los días en el Kairos del rey. Y al detenerlo, lo extendió, dejándolo suspendido. La generación de Israel no pasará, porque Dios en su soberanía hizo cesar el tiempo a partir del 28 de enero del 2021, cuando ejecutó el juicio del desamparo sobre la iglesia apóstata. Por lo tanto, el Señor no está contando este tiempo que ha transcurrido de la misma manera como Dios no cuenta los años entre las semanas 69 y las 70, para que se cumpla su palabra de las semanas de años. Pues Dios hizo cesar el tiempo, detuvo las semanas 69 y a su vez extendió el tiempo en el poderoso Yasaf, tras cuyo final está el arrebatamiento de la iglesia. El Señor no está contando este tiempo que ha transcurrido después del 28 de enero de 2021 de la misma manera como no contó los 93 años en que el pueblo de Israel estuvo bajo el juicio del desamparo en la época de los jueces. De la misma manera como no contó las 3 generaciones en la genealogía de Cristo debido al juicio contra Jezabel. Pues en este poderoso Yasaf, instaurado por el rey, en este tiempo del fin, está juzgando a los apóstatas, hijos de Jezabel, que tienen su doctrina. El juicio del desamparo y el juicio contra Jezabel, que es contra los apóstatas, es la causa por la cual el Señor detuvo el tiempo, pero hay más razones poderosas. En este Yasaf, el Señor está juzgando a los apóstatas cortados con el juicio de la vergüenza, por cuanto lo que es gloria para ellos es su vergüenza al quedar exhibidos en su desnudez y pobreza con las doctrinas de muerte, corrupción e inmundicia que predican. En este Yasaf, el Señor va a ejecutar el juicio de Apocalipsis 2, versículos 22 al 23, sobre la enfermedad y la muerte de los hijos de Jezabel, muerte física y segunda muerte. El Señor está usando el Yasaf en este tiempo para sacar a sus ovejas de las iglesias apóstatas, las ovejas que Él conoce. El Señor está cumpliendo la profecía de Juan 10, versículos 27 al 28. Contrario al siervo malo, para la iglesia santa, el Yasaf es tiempo poderoso, eterno, pero apresurado. Es el tiempo que lleva el día y la hora de su partida a la Nueva Jerusalén. Es el tiempo de su perfeccionamiento, confirmación y establecimiento para ser levantada. Es el cumplimiento profético de la espera y la paciencia que forma parte del calendario profético del tiempo del fin, del itinerario de la desposada que dejó escrito el Señor. Pues en Hebreos 10, versículos 35 al 39 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La paciencia del Yasaf es la espera con gozo de las promesas eternas, pues Romanos 8:25 dice: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Refiriéndose el apóstol Pablo al cuerpo glorificado por el cual la iglesia santa debía gemir durante el Yasaf, como parte del calendario profético del rey, lo cual estaba haciendo la iglesia Berea Barranquilla con gran intensidad, pues es la voluntad de Dios, y haciéndola obtendremos la promesa de la redención del cuerpo para ver lo que no vemos, es decir, las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de los hombres, y que Dios ha preparado para los que le aman. Estamos gimiendo y esperando con fe la venida del Rey, que es en breve, porque no somos perezosos, sino que somos imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas.
como Abraham, pues seguimos sus pisadas y Dios nos ha prometido darnos estas promesas, en especial la promesa de la descendencia santa multiplicada eternamente, porque el Señor en su consejo inmutable dijo: te bendeciré en abundancia y en abundancia te multiplicaré. Dos cosas en las cuales es imposible que Dios mienta. Hay un final para el Yasaf. El Yasaf tiene un final cuando llegue el límite que el Señor le puso en su omnisciencia y soberanía. Precisamente en las Escrituras también se usa este término Yasaf para señalar que se acabó el tiempo, que ya no habrá más espera. Por lo tanto, el Señor enviará juicio. Algunos versículos que demuestran esto son Amós 7:8. Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Así le dice el Señor a los apóstatas cortados, que no tolerará más que sigan predicando y enseñando, porque los raerá de la tierra y los echará al infierno. Amós 8:2 dice: y dijo: ¿qué ves, Amós? Y respondí: un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová: ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Así les dice el Señor a los apóstatas, que su fin ha llegado. Isaías 1:13 dice: no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Así les dice el Señor a los apóstatas, que sus cultos, reuniones, encuentros, siembras, campañas son abominación e iniquidad delante de Él. Isaías 23:12 dice: y dijo: no te alegrarás más, oh oprimida virgen, hija de Sidón. Levántate para pasar a Quitim, y aún allí no tendrás reposo. Así les dice el Señor a los apóstatas cortados, anatemas malditos, que no tendrán reposo, porque sufrirán tormento eterno en el lago de fuego. Isaías 24:20 dice: temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. Así les dice el Señor a los apóstatas cortados, malditos, anatemas: ustedes caerán y nunca más se levantarán. Isaías 47:1 dice: desciende y siéntate en el polvo, virgen, hija de Babilonia. Siéntate en la tierra sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Así les dice el Señor a los apóstatas malditos, anatemas: nunca más los llamarán tiernos y delicados, prosperados, bendecidos y en victoria. Nunca más tendrás descendencia, nunca más tendrás gobierno, nunca más tendrás tierra, porque la tierra prometida te ha sido quitada. La nueva tierra, la nueva Jerusalén. En la cuenta regresiva de 50 días, el Señor dio una profecía sobre su venida en el arrebatamiento, que quedó suspendida en el tiempo, como aconteció con la cuenta regresiva de 40 días para el juicio de destrucción sobre Nínive. Pero el Señor la activará y ciertamente la cumplirá. El final del Yasaf se acerca. Faltan días, cortos días. El Yasaf, el tiempo de la paciencia y las maravillas del Rey. Un libro que te hará conocer más sobre este tiempo poderoso en el que nos encontramos ahora, para que sepas que el Rey está ejecutando el juicio contra los apóstatas, los hijos de Jezabel, buscando a los mancos, los cojos, los ciegos, los pobres, los malos, y despertando a la iglesia dormida para hacerla entrar en el ensueño. Este libro te sumergirá en el Kairos de Dios y te hará contar los días con sabiduría.